Me coloco aquí ya. Estamos viendo en el Catway. Ya tenemos estas dos. Clientes y actores, ¿listo? Ahora vamos a trabajar con respecto a owner y entorno. Entonces, yo tengo actores. Yo tengo los clientes. Entonces tenemos los clientes internos y externos. Y tenemos ahora los owners. O sea, vamos a trabajar esto. Esto es un owner. Entonces, ¿quién es owner? Recuerden quién es owner. Tiene poder. Tienen autoridad. Tienen mando. ¿Pero mando para qué? Pues para parar o seguir cualquier actividad del sistema o del parque. Para asignar presupuestos o asignar recursos. Para cambiar personal. Cambio de recurso humano. En fin. Pero tengo un poder, tengo un poder legal. No solamente represento a la organización, sino que tengo poder para actuar frente a la organización. De manera que a medida que yo avanzo en términos de este Catway, entonces a quienes me encuentro directamente relacionados con poder en este sistema. Y por supuesto, entonces aquí me encuentro con poder legal constituido. Tenemos a la directora del parque. ¿Ya? Tiene todo el poder legal, autoridad de mando, poder perseguir, asignar recursos, poder legal. Autoridad y mando. Listo. Entonces, ¿quién más podría yo tener como owner en este sistema? Que efectivamente sirviera como que tenga todos estos poderes. ¿Qué otra persona se les ocurre? Otro owner. El secretario de gobierno de la alcaldía. ¿Ya? Tendría el poder legal porque es el que representa a la alcaldía con respecto a la relación y el comodato y todo lo que ocurre alrededor del parque. ¿Ya? Pero automáticamente se abren otros y vamos a trabajarlo. Voy a colocarlo por aquí. Otras partes interesadas del entorno. Entonces son los stakeholders, que son las partes interesadas. Entonces, automáticamente con la Secretaría de Gobierno se me aparece aquí como parte interesada, la Secretaría de Educación, por ejemplo. Recuerden en la explicación de Gino cuánto lo que estaba ocurriendo alrededor de los colegios y los proyectos que se desarrollan alrededor de educación, colegios, en fin, con respecto al zoológico. Entonces ahí tienen la Secretaría de Educación. ¿Quién más estaría como parte interesada, como parte legal? Entonces ya tengo el secretario de gobierno aquí. Profe, ¿entra el DACMA? Estaría la autoridad ambiental, DACMA, como autoridad ambiental. DACMA, autoridad ambiental. Y estaría también la CBC como autoridad ambiental. Y recuerden que la característica es que tengan dientes con respecto al parque. Quiero decir es que tengan poder legal para poder seguir, en fin, actuar todo lo que se requiere con respecto a lo que está ocurriendo aquí en el parque. Hasta hace poco, creo que fueron 2, 3 años, el DACMA tenía en la parte de atrás del parque, tenía todo un parque que no se conocía, o sea, no estaba abierto al público.
porque allá iban a dar todas las especies incautadas, toda esa fauna extraña que la gente tiene que no se debe tener. La gente todavía guarda mucho, o guarda no, la gente en sus casas todavía tiene, por ejemplo, muchos loros, guacamayos y todos esos están prohibidos, micos, en fin, y no falta pues el que tenga un ocelote. Y les estaré pasando unas fotos de un reportaje de la revista Semana de esta semana, precisamente cómo Colombia no ocupa un deshonroso lugar principal en el tráfico de fauna a nivel global. De manera que aquí tenemos un componente también de autoridad y de mando. O sea, algo que pueda ocurrir ambientalmente, el DACMA pudiera parar todo el desarrollo del parque, lo mismo CBC. Entonces, por eso se convierten en actores principales en términos de lo que está ocurriendo aquí. Y en entorno, entonces tendríamos Secretaría de Educación, tendríamos todo lo que es Secretaría de Turismo, por ejemplo. Tendríamos partes interesadas los hoteles, los operadores de turismo, porque el zoológico es un atractivo no solamente nacional, internacional. ¿Qué otra parte interesada tendríamos aquí? Pues por supuesto estaríamos nosotros. Aquí está Universidad ICES interesada en que todo esto funcione y nos den el acceso y que Gino continúe y que nos ayude en términos de lo que hacemos con todo el sistema del parque, ¿ya? Este fin de semana estaré con una empresa ya directamente trabajando haciendo la misma actividad que hacemos con ustedes, una actividad parecida relacionada con la gestión de ideas, de manera que nos interesa el parque como ya fuente de poder trabajo, pero también por eso nosotros le retribuimos al parque con ideas para el mejoramiento, en fin. ¿A quién más le interesa que el parque le vaya muy bien? Pues por supuesto a la gente de UASA y a los zoológicos de Latinoamérica. Como ejemplo, y de verdad que es un ejemplo a seguir en términos latinoamericanos. ¿A alguien más se les ocurre que sería interesante que todo este sistema le vaya muy bien? Creo que puede ser Profe, Perdón, las ¿quién nos habla? empresas que son patrocinadores. ¿Quiénes? Las empresas patrocinadoras. Patrocinadores, bien. Claro, y vemos mucho a Colombina y otras empresas que son patrocinadores. ¿Quién más nos iba a compartir? profe, ¿podría ser la fundación del zoológico? Yo diría que esa la coloco aquí en Owner, ¿listo? Porque hace parte, la directora del parque es directora de la fundación del zoológico. Ya, entonces, recuerden que es la fundación del zoológico. Tiene el zoológico, el parque zoológico, tiene el vivero, el otro parque, tiene Sonso, ¿ya? O sea, son actividades que van llegando al parque y tiene la casa, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el restaurante este. La casona o no sé cómo es que se llama. Ok. Pero todo esto es la Fundación Zoológica de Cali. Y nosotros estaríamos hablando aquí del zoológico, de este pedacito de aquí. Pero sí, tienes razón, voy a colocarlo Parque Zoológico, voy a colocar acá Fundación Zoológica de Cali porque esto tiene una junta directiva. Y desde la junta directiva se determinan acciones a seguir, en fin. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más aquí en este sistema? Habíamos hablado de inmobiliarias, ¿no? Ah, sí señor, inmobiliarias. ¿Para bien o para mal? ¿A quién le interesaría que al parque le fuera mal? A las inmobiliarias. ¿Por qué razón? Porque tendrían un elemento de juicio para poder sacar a alguien poder ocupar esos terrenos que están ahí. Es lo que le ha ocurrido a Barranquilla. Barranquilla, el zoológico está en una zona norte de la ciudad, una zona que ya en este momento, como la ciudad ha crecido, es muy apetecida ese parque como tal, está rodeado totalmente. Y se han creado muchos problemas y precisamente discusiones alrededor si el zoológico debe estar ahí o no.
Entonces están en la cuestión si lo trasladan de sitio o ya empezaron un traslado, en fin, pero hace parte de todo este proceso de desarrollo de las ciudades. Entonces, pues claro, hay gente que le interesa que le vaya bien y gente que no le interesa que vaya bien, pero yo creo que aquí los componentes que le vaya bien al zoológico son bastantes, son suficientes los que nos interesa que el parque siga operando y siga operando muy bien. ¿Quién más creen que pudiéramos tener como partes interesadas? Yo iría al sistema financiero, o sea, los bancos. Profe, la Secretaría de Turismo no estaría también interesada que le fuera bien. Sí, aquí está, Secretaría de Turismo, la colocamos por aquí. Claro, no solamente le interesa, es uno de los íconos para la ciudad y para los eventos de ciudad, pues. Ok, entonces de nuevo, yo coloco, así como coloqué acá, entonces vuelvo y traigo mis posits centrales aquí, coloco aquí lo que yo pienso hacer, zoológico nocturno, entonces pienso en términos más grandes, ¿se puede o no se puede hacer en términos de autoridad, poder o qué permisos especiales se requiere para este tipo de actividad? ¿Y a quiénes les interesaría tener una actividad de zoológico nocturno? ¿Serán los mismos interesados o aparte salen unos nuevos patrocinadores, salen otros componentes de interés, los mismos hoteles? No sé, pero el hecho es pensarlo de esa manera. Lo mismo, si yo tengo reptiles y anfibios, entonces en términos de el componente legal, ¿quiénes deberían estar participando aquí, por ejemplo? Y claro que aquí tenemos la autoridad nacional, tenemos la autoridad local, la regional, y nos faltaría la autoridad nacional, Minambiente. ¿Ya? ¿A quién le interesa en términos de Minambiente también? Y tiene mucho poder y mando en términos legales a nivel nacional. Pero, de nuevo, si yo desarrollo algo con reptiles, tendría que pensar entonces en términos de este componente de owner, legal, poder, en fin, con el componente de entorno. ¿A quiénes del entorno serviría o sería interesante que se tuviera en cuenta para participar o desarrollar este tipo de proyecto? De manera que, por supuesto, ya tenemos el primer elemento del CATWE, que era este primer componente de aquí, ¿ya? Y ahora pasaríamos a desarrollar este elemento que tenemos acá, para comenzar a pensar en esta transformación. Entonces, tomo todos los elementos que hice acá, clientes, actores, entorno, owner, y los coloco en el análisis que voy a hacer de cada uno de ellos. Ya los tengo determinados, ya sé con respecto al proyecto que yo quiero hacer, entonces la pregunta es, ¿en dónde me encuentro yo con respecto a la visión conjunta? ¿Ya? Y esta W significa en el CATWE, esta W de aquí. ¿Ya? Esta es una palabra alemana, Weltanschauung, que se escribe con W, que su significado es visión conjunta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la visión conjunta que tienen los clientes de sí mismos, la de los owners de sí mismos, la del entorno de sí mismos, la de los actores de sí mismos? Pero ahora tenemos la visión conjunta de todo el parque en la visión conjunta actual con respecto a lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿cuál es la visión conjunta de reptiles? ¿Cuál es la visión conjunta de zoológico nocturno con respecto a cada uno de estos que participan? ¿Ya? Pero aquí en la visión conjunta lo coloco aquí en la mitad. Es la visión conjunta. Esta es la visión conjunta o la situación actual. Ok.
Y yo voy a llevar esta visión conjunta en un T, que es este de aquí, en un proceso de transformación, a una visión conjunta, una W2, donde vamos a tener unos clientes, unos actores, unos owners y un entorno. Ok. Pero ahora la pregunta es, ¿esta W2 cuál va a ser entonces? Hoy tenemos en el parque algunas veces que hemos hecho actividades nocturnas. ¿Qué pasaría si yo transformo esto como una actividad tradicional o un producto del parque continuo? Y transformo del parque diurno y lo extiendo a actividades nocturnas, diurno, nocturno. Y genero una actividad nocturna permanente. ¿Y esto cómo va a impactar en la visión conjunta que se tiene? Y en la visión conjunta que tienen los clientes, los actores, los owners y el entorno. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo tengo una exhibición actual de anfibios de determinada forma y yo hago un proceso de transformación para generar unos anfibios con un nuevo nivel o desarrollo de proyecto que me permita tener unos anfibios donde tengo la historia de la Tierra, más fósiles vivientes, más los mitos atávicos sobre el medio de la serpiente o la serpiente como creadora, en fin, no sé. Pero el hecho es tener aquí otro elemento. Entonces, ya cuando tengo el de inicio y el deseado, en este deseado aparecen muchos elementos que ustedes construyeron hoy como propuesta de valor. El sitio que permite qué, generar qué, ¿ya? Como propuesta de valor. El sitio que permite generar esas condiciones de familia, generar esas nuevas percepciones, generar, en fin. Pero en este deseado ustedes van a encontrar muchos elementos de la propuesta de valor. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurren en muchos proyectos? Que escriben el deseado, pero no han pensado en todos estos elementos que se requieren para usted saber para dónde es que va a llevar esto y poder determinar, mire, aquí con respecto a los clientes hay que tener en cuenta con estos clientes especiales o con estos actores hay que hacer esto. Ojo que hay que pedir un permiso especial de no sé qué y aquí en el contexto de entorno hay una gran oportunidad porque llegarían nuevos patrocinios, en fin. Pero hacer este tipo de análisis cuando yo estoy pensando en este deseado de acá que está funcionando. ¿Qué ocurre también con mucho proyecto? Pues que se quedan aquí en la mitad. O sea, fallan en el proceso de transformación aquí. ¿Y por qué ocurre este fallo? Pues porque no tuvieron en cuenta el brinco que hay que hacer del estado A al estado B. Del estado punto 1.0 a un estado 2.0, pero donde hay muchos elementos donde yo tengo que tener la visión conjunta actual muy bien enfocada para saber cómo generar todo este proceso de transformación a una visión conjunta deseada. Y aquí es donde ustedes se van a encontrar con elementos muy interesantes para generar ese proceso de transformación. Bien, hoy espero que les haya quedado mucho más claro el CATWE en términos de lo que tenemos que pensar para desarrollar en el proyecto. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, la verdad no. ¿Y qué te pareció esta herramienta? Pues la verdad me parece una herramienta bastante interesante y que puede ser bastante útil, profe. Ok. Gabriel, ¿hay algo en esta herramienta que no te guste? ¿Que no te Profe, sientas dice cómodo? Gabriel. Sí, Gabriel. No, profe, la verdad, no hay algo que no me guste porque creo que es una herramienta la cual permite evitar esos fallos. Entonces creo que es importante utilizarla. Melissa, gracias. Melissa, ¿cuál es el mayor Señor reto que profe, tienes tú con esta herramienta? el mayor reto
yo creería como que analizar el entorno y cómo hacer el análisis, y también el análisis general en cada parte del Catway. Ok. Samuel, ¿qué te parece el concepto de la visión conjunta? Profe, pues es muy interesante conocer todo el entorno pues, que hay en el lugar y además unir todas esas ideas de las personas que hacen parte de este proceso para tener más claridad a la hora de realizar nuestro proyecto. Ok. Y Sofía, tú como ingeniera industrial, ¿cómo ves la aplicación de este Catway en procesos de ingeniería? Sofía, ¿estás por ahí? Daisy. Sí, profe. No, pues, profe, pues me parece muy importante porque pues a futuro vamos a poder utilizar esto como para llevar, no sé, algunos planes a cabo que pues si nos enfocamos en innovación puede ser muy importante y nos puede ser de mucha ayuda. Sí, tienes toda la razón. Es muy importante que lo miren como esquema porque, por ejemplo, como dice Daisy, en procesos de innovación usted coloca aquí la condición actual y la innovación hacia dónde la quiere llevar, el proyecto de innovación. Y usted ve perfectamente el cambio de aquí a acá. Los elementos que tiene que tomar en cuenta para llegar a la innovación deseada, al producto o servicio deseado y todo lo que aquí está influyendo. Por supuesto, aquí está como palabra mnemónica, Catway, clientes, actores, owner, entorno. Pero si ustedes necesitan variables adicionales, les pueden adicionar variables y se les queda corta la imagen o requieren colocar nuevos elementos. Por eso es que ustedes al final se encuentran esta E. Esta es muy valiosa porque en este entorno, en estas partes interesadas, ustedes pueden incluir factores que no caben dentro de la organización, porque este owner, pues es lo que ocurre dentro de la organización. Lo mismo con estos clientes y actores. Y aquí viene el acompañamiento de todo lo que está por fuera de la organización en esta ahí. Y así ustedes pueden complementar esa visión original y la visión deseada. Bien, ¿para qué les va a servir este proceso también de transformación? Entonces, tengo una W1, clientes, actores, owner y entorno. Y quiero hacer una transformación a una visión conjunta 2. Situación que todavía no se ha desarrollado, que está por desarrollarse y que usted debe tener en cuenta todos los elementos que influyen aquí, pero voy a pararme en lo que ocurre de pasar de A a B. Y aquí nos encontramos con los arquetipos. ¿Y qué son los arquetipos? Los arquetipos los vivimos ya en herramientas como en profundidad de las ideas, donde vimos que habían eventos, hechos, problemas, arquetipos. Y estaban acá abajo, estaban por debajo de los problemas. Son los que alimentan, literalmente los arquetipos son los que alimentan a los problemas. También los arquetipos los encontramos en la caverna de las ideas, donde la persona que está sentada aquí mirando solamente sombras, todo esto son arquetipos y son los que no le permiten moverse, salir adelante para poder llegar a tener una visión completamente diferente y ampliada, pero también hace parte de esos arquetipos. De manera que cuando yo me enfoco solamente en un solo punto, con un pensamiento convergente, normalmente yo estoy actuando con unos arquetipos. Solamente miro la realidad, este pedacito de la realidad, que aquí lo dijimos en los eventos era entre el 3 y el 5%, y volvemos a ese número mágico del 3 o el 5% de ver la realidad, que lo vemos en la astronomía, lo vemos en la biología, en fin, el cerebro también porque actúa de esa manera, también nos lo tienen explicado, nos lo han explicado de varias formas, en fin. Pero aquí yo me voy a parar, esta palabra arquetipos tiene connotaciones
psicológicas muy fuertes. Pero en la próxima clase, como la siguiente festivo y es a la que sigue, veremos un poquito esos arquetipos. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos ciclos reforzadores y ciclos compensadores en nuestro pensamiento. ¿Ya? Y esta figura sinuosa significa eso. Yo llego a un límite y entonces descanso. Llego a un límite profundo y vuelvo y arranco. Y en esto nos mantenemos nosotros, ¿sí? Reforzando, compensando. Reforzando, compensando. La misma respiración es este ciclo, en fin. Tenemos muchos ejemplos acerca de qué es cada uno de ellos. Entonces, en un ciclo reforzador yo determino un objetivo y hago una serie de tareas para llegar a este objetivo. Y entonces lo pinto como una bolita de nieve. En un ciclo compensador yo coloco un ideal, pero cuando lo comparo contra un real me encuentro que no lo estoy cumpliendo y entonces busco un objetivo para poderlo cumplir y hago una serie de actividades para llegar a ese ideal, cumpliendo el objetivo, y entonces hago una balancita. Y uno continuamente está mirando estos dos ciclos, reforzadores y compensadores, para darse algunas respuestas. Por ejemplo, ¿cómo es que yo miro un real, determino unos objetivos y unas tareas para generar una compensación, pero cuando la estoy desarrollando por aquí una tarea se va por el camino que no es y daña todo? ¿Ya? ¿Por qué nuestra mente permite generar efectos no deseados o soluciones contraproducentes? Y aquí es donde, por eso es arquetípico, me gusta trabajar mucho con los refranes. En vez de yo llamarle solución contraproducente, ¿por qué nosotros permitimos que sea peor el remedio que la enfermedad? ¿Por qué a veces definimos traer una nueva máquina, resulta que compramos una máquina de segunda y se van un poco de acciones en contra de todo lo que yo esperé hacer un nuevo proceso productivo y resultó peor el remedio que la enfermedad? O tomo una decisión de comprar materias primas más baratas porque estoy ahorrando costos, pero resulta que esas materias primas más baratas traen otras consecuencias. ¿Por qué yo permito que sea peor el remedio que la enfermedad? Otro de los arquetipos, ¿por qué yo coloco un objetivo y trabajo y trabajo y trabajo para desarrollarlo? ¿Ya? Pero no me doy cuenta que en el camino necesito ver y acompañar, porque este es mi real, necesito volver al ideal y crear unos objetivos para levantar este punto de aquí, de todo el sistema. Y resulta que ese punto es una restricción. Y todo esto está generando un agotamiento del sistema. Y esto se llama los límites de crecimiento. Y esto nos lo alertaron a nivel planetario desde los años 70, donde nos dijeron los límites planetarios de alimentación, población, estal, en fin, y estamos agotando el sistema. Pero, como todo sistema, sobrepoblación, se toman acciones para evitar la población crezca y posiblemente vamos a llegar acá. Y aquí es donde hay una discusión buenísima, es porque por aquí está apareciendo el coronavirus y quién sabe qué otros vengan. Ya, pero hasta qué punto nosotros vamos a diezmar la población por efectos naturales, por el cambio climático, por un poco de cosas, pero en especial porque muchos jóvenes no quieren tener descendencia, no quieren tener hijos. Entonces la pregunta va a ser, ¿esto en qué año va a suceder? Ya está sucediendo en este momento. De manera que tenemos sobrepoblación y cero población. Y volver a levantar para tener población. Y esto ya lo vivimos.
Y esto lo vivió Europa en la época de la posguerra, toda esta condición. Límites de crecimiento, lo que estamos haciendo con la deforestación del Amazonas. ¿Ya? Deforestando. ¿Para qué? Para palma, para ganadería, para otros sistemas agrícolas, ok. Pero ¿hasta dónde nosotros vamos a poder crecer sin tener bosques, sin tener agua? Esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. Y entonces, cuando yo no tenga agua, cuando ya el límite está aquí declarado, no tengo agua, ¿qué acciones voy a tomar para levantar este límite? La pregunta es si las estoy tomando a tiempo o van a llegar muy tarde. Otro ejemplo también es cuando yo quiero balancear algo, tomo acciones, pero resulta que no tomo las acciones adecuadas. Y me falta todavía tomar acciones más profundas ya para poder llegar a la solución. Mientras yo no lo haga, todo esto me puede generar que todo esto se vaya al traste. Mientras yo me espere en dar una solución, esto se puede crecer todavía de una manera más absurda, más fuerte, más de todo. Y puede acabar con todo, porque acá está la solución profunda. Esta es la solución profunda. ¿Ya? Y no es solamente quedarnos en este componente de aquí. Y esto nos está ocurriendo en muchos aspectos de nuestra vida política, social, económica, en fin, que solamente damos soluciones con objetivos para condiciones superficiales, pero no estamos mirando a profundidad. Esto se llama desplazamiento de carga. Pero en términos populares se llama pañitos de agua tibia. El anterior, en términos populares, no hay cama para tanta gente. Y por supuesto, así tenemos otras explicaciones de arquetipos de por qué nosotros tenemos que estar alerta. Y esto es lo que yo quiero generar en ustedes. Un pensamiento que les permita poder anticipar lo que está sucediendo. Anticiparse, ustedes están pasando aquí lo actual, el hoy, pero ustedes con este pensamiento pueden generar un proceso de anticipación. ¿Y cómo me anticipo? Pues entendiendo que hay límites, que tengo que buscar a profundidad, que no puedo caer en estos límites, que puedo tener soluciones contraproducentes, o sea, puedo generar acciones muy buenas, que yo creo que son muy buenas, pero lo que estoy haciendo es generando un caldo de cultivo que me puede ir peor. Y tenemos otros como los adversarios accidentales o la tragedia del terreno común, que ya veremos en su momento, en la próxima clase. Pero quiero dejar el planteamiento aquí presentado en términos generales sobre qué pasa aquí en esta transformación. O sea, ¿qué nos puede ocurrir en esta transformación? Podemos caer y estar desarrollando. Tenemos muy claro el W1, el W2, tengo muy claro los elementos, pero sucede que en esta transformación yo puedo tener problemas porque no soy capaz de integrar estos arquetipos. Bien, Andrés nos tiene un cierre con respecto a la aplicación del CADWE en los videojuegos. Adelante, Andrés. Sí, señor. Pues yo definí algunos elementos. Me parece que en términos de actores están, una parte son las unidades, los recursos que tiene cada mapa y los mapas, naturalmente, que van variando de uno a otro. Con unidades quiero decir, pues, las armas, por decirlo así, la infantería, la caballería, la artillería y el que opta por utilizar los barcos. Pero hay una dimensión humana también donde entra el jugador, en términos de actor, que es con quien hago la partida, es decir, si yo aprendo de lo que el otro jugador hace cuando juega la partida conmigo, que me enseña cómo manejar mejor las unidades, o me deja algún elemento como de consideración para que la próxima partida en términos de experiencia yo pueda desenvolverme mejor. En términos de cliente, tenemos otra dimensión de
de la interacción, que es con quien hago la partida, pero ya no si me enseña, sino el mero proceso de la interacción. O sea, el hecho que el escenario es el producto de la relación de las acciones entre ambos jugadores. Y con acciones se quiere decir hacer tanto como dejar de hacer. Hacer que, por ejemplo, sacar unidades, sacar soldados, o dejar de hacer amurallarme y que cuando yo salga de la muralla me dé cuenta que ya el otro recogió todos los recursos que yo tenía alrededor. Hay otras consideraciones alrededor del cliente, que es, por ejemplo, el jugador con el que yo me voy a enfrentar y la estrategia que yo estoy tratando de desarrollar. La estrategia no solamente se remite a la partida puntual, sino a toda la experiencia que yo he ido construyendo a partir del juego. Entonces me he dado cuenta que me va mejor con determinado tipo de unidades y eso de alguna manera va orientando la forma como yo recojo los recursos para fortalecer esa situación. Entonces yo sé, por ejemplo, que me va mejor con los caballos, voy a tender a desarrollar una economía que privilegie la comida y el oro, y no tanto, por ejemplo, el componente de comida y madera, porque empezaría a quedarme corto en relación a lo que estoy planificando. Otro elemento del cliente sería el aldeano, que se relaciona con el mapa en la medida en que recoge los recursos o los invierte para ayudarle al jugador a desarrollar sus objetivos de partida. Entonces, recoge comida, recoge madera, recoge oro, pero también hace molinos para multiplicar el alimento, hace plantaciones para multiplicar el oro cuando hace falta, hace edificios como el Arsenal o como el Capitolio para investigar mejoras de las unidades o mejoras productivas, o hace simplemente edificios militares que generen unidades especializadas. También puede hacer puesto comercial que me permite recoger recursos que no están presentes en el mapa en ese momento. Otro elemento del cliente es el explorador, que se relaciona con el disfraz del mapa, es decir, cómo los tesoros modifican la situación del mapa o cómo el cambio, pese a que están fijos los lugares en los que sale el jugador, el cambio de posición de un jugador en cada partida hace que la exploración, aunque el mapa sea relativamente constante, siempre la exploración sea pertinente. El explorador también recogiendo los tesoros y cuando llega al territorio del otro jugador dándome una instantánea de lo que ese jugador está desarrollando en ese momento. Otro elemento en el cliente está la interacción con un sistema humano, o sea, cuando yo estoy jugando con una persona que tengo un componente de predicción, o sea, yo calculo la capacidad, las habilidades de esa persona y en relación a esas habilidades, a esas capacidades, determino acciones. Entonces lo espero, recojo más recursos, hago más tecnología, saco más aldeanos o le hago un rush, ¿no? Un ataque rápido. O somos amigos y llegamos a un consenso y nos vamos a atacar en LEA 3 cuando los dos tengamos la mayoría de las mejores unidades. En el caso de los humanos o en el caso del computador, la dificultad que yo le ponga al sistema que me afecta la velocidad de la recolección de los recursos y las acciones que el jugador tome. Es decir, en fácil es posible que la máquina nunca me visite, que pasen 40, 50 minutos y la máquina nunca llegue con soldados. Cambio en moderado o en difícil se van haciendo más regulares las visitas de la máquina con pequeñas cantidades de tropa y en el paso de difícil a experto pasa de visitas eventuales a un modelo de olas, es decir, la máquina continuamente me está mandando unidades tratando de debilitarme. Obviamente eso también está en el campo humano, en el componente de la acción. Cómo yo determino el despliegue de las unidades según el comportamiento del adversario, según los aliados que yo tengo. Yo sé que si tengo un aliado relativamente débil, tengo que defenderlo y la mejor forma de defenderlo es atacar al jugador más fuerte de la otra alianza. Por ejemplo, esos elementos. Otro componente
del cliente es el profesor, que tiene dos tipos de diagnósticos. El numérico, que está relacionado con la rúbrica, que te dice cómo te desempeñaste, qué objetivos alcanzaste, y el procedimental, que te posiciona en relación a un objetivo, a una situación ideal en el momento del proceso. Entonces te dice, has mejorado por lo menos en asignar aldeanos a los molinos, que cada molino y cada plantación tiene todos sus aldeanos, pero no has mejorado, por ejemplo, la calidad de las tropas, ¿no? O tienes en un momento dado demasiadas tropas y muy pocos aldeanos, si padeces un ataque vas a perder la mayoría de las unidades. Ese tipo de elementos. En términos de Launer, aparece como 3 elementos que son como elementos de autoridad. Uno es el profesor o los profesores que han construido el modelo, que han planificado el curso, determinado los objetivos. El otro es la rúbrica, que es un garante de que no hay arbitrariedad en la asignación de la nota, que siempre la nota evidencia un proceso y que ese proceso es transparente y es conocido. Y el otro nivel es el conducto regular, que son las directivas, pues en mi caso el profesor López, encima del profesor López la doctora Urbano, encima de la doctora Urbano el doctor Ulloa. Entonces hay toda una cadena que estructura cómo deben hacerse las cosas, por qué deben hacerse así, y que tienen pues cada una a su nivel procesos correctivos. Y en el componente del entorno, ¿a quién me interesaría que nos vaya bien en este laboratorio? Pues a las casas de videojuegos. Nosotros Sí, señor. compramos esto en Steam, por ejemplo. Sí, ¿Ya? señor. A los padres que esperan que sus hijos como estudiantes adquieran unas competencias, claro, las que el juego competencias. es un soporte de esas competencias. A COFI, a quienes la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, donde hemos desarrollado toda una temática y nos observan desde otras universidades lo que vamos adelantando. Sí, señor. Ya, a otras universidades que se han acercado acá a ver esta experiencia y tomar nota, en fin, y mirar cómo es este proceso. ¿Ya? Sí, De manera que si ustedes miran todo este componente, pues va generando unas visiones conjuntas donde nosotros vamos interactuando, y esto va generando también la posibilidad de ir ensamblando un camino continuo de desarrollo donde vamos teniendo diferentes visiones de W y nos vamos acompañando precisamente de los elementos que componen cada uno de estos CADWE, porque este proceso con los videojuegos, ¿cuántos años se completaron ya, Andrés? Llevamos 15, profesor. Hace 15 años que empezamos con los videojuegos y por supuesto hoy ya tenemos otro proceso de madurez y los mismos videojuegos han cambiado muchísimo. A pesar que tenemos un clásico que es el que más usamos, pero por ejemplo por aquí ya nos llegó Production Line, ¿ya? Y esto ha generado también otro tipo de cambio alrededor de este proceso que tenemos acá, de manera que esto también se va transformando y el CADWE va avanzando, ¿ya? El CADWE no es fijo tampoco. Los CADWE avanzan de manera que las W se van moviendo, esas visiones conjuntas. Bien, hemos llegado al final de la clase. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes para nosotros el día de hoy? Bien, esperamos que esta herramienta les permita a ustedes complementar mucho más lo que trabajaron hoy con la profesora Liz. Esta herramienta también vista desde lo que nos muestra el profesor Calderón, el profesor Andrés, también nos permite visualizar cómo esto está presente en los diferentes escenarios que vamos trabajando y cómo ustedes pueden ir pensando el proyecto de esta manera, cómo van interpretando los que van actuando, los clientes, los actores, los owners y el entorno, y les va permitiendo poder identificar cuál es la visión deseada que ustedes quieren lograr en el proyecto. Profesor. Sí, Andrés. Un segundo, 2 punticos fundamentales. Diga.
El primer punto es que ya terminaron los de cadenas, o sea, ya tenemos el juego en el transcurso de la semana. Están las licencias ya disponibles de lunes a viernes. Y el segundo punto es que por favor en las semanas de los festivos tratemos en la medida de lo humanamente posible trabajar los talleres en el transcurso de la semana. Ok, ese es el trabajo que pueden hacer con Andrés. En el caso nuestro, les avisaremos con la profesora Liz cuando si tenemos necesidad de hacer alguna sesión adicional, pero por el lado de Andrés, ustedes continúan con la dinámica de las sesiones planeadas con él. Muy bien, Andrés. Sí, señor. Bien, muchas gracias por la clase hoy, por habernos atendido. Nos vemos el 16, creo que es. Mejor dicho, la próxima semana de festivo. Nos vemos a el siguiente lunes. Ok, hasta luego. Hasta luego. No, profe, Muchas Listo, gracias a profesores. todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias a Gusto, de ustedes. nada. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Profesor, ya la profesora cancelada nos consiguió la reunión con Johandy. ¿La profesora cancelada? ¿Es usted los que llamen a Sí, no, yo me comuniqué con ella, entonces me dijo que me dio por ella, que había hablado con Johandy y que el miércoles a las 7:30 de la noche vamos a trabajar. ¡Qué bien! Perfecto. Sí, señor. Lo que pasa es que yo le presenté a ella la consulta ese día, el día que salió, y ella no me ha contestado nada. Entonces yo estaba por decirle a usted que si usted nos podía ayudar a mediar, pero esta mañana que la volví a saludar sin hacerle un comentario directo, ella me dijo que ya me dio una fecha. Oh, qué bien. Excelente. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Andrés, nos vemos. Bueno, Muchas señor. gracias. Me place verlo. Lo mismo. Chao. Gracias. Que esté muy bien, profesor.